Que Dios le bendiga. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares nuevamente. Es el programa Hablando de la Profecía. Nos vamos a estar conversando de muchas cosas acerca de este apasionante tema. No se olvide de estarnos siguiéndonos en nuestra página de Facebook. Vamos a tener siempre la participación del profeta Roberto Valle. Bienvenido, profeta Roberto. Que Dios te bendiga. Gracias, amados amigos y hermanos. Es un privilegio, una bendición el poder estar siempre en esta vía. Sé que está llegando a diferentes países, diferentes lugares, a través de cable y a través de la vía satelital. Los saludamos. Nuestro deseo es poder bendecirlos y que esta temática que vamos a estar tratando durante el resto de los programas, porque esto va muy por delante. Así que bienvenidos, no se pierdan de esta sintonía en la vía en que tengan. Ya hemos recibido algunas comunicaciones y le damos a usted nuestro agradecimiento. Vamos a estar respondiendo a todas esas inquietudes en los programas siguientes. Por favor, con confianza, no cambie. Bien, nuevamente sean bienvenidos. De veras es un enorme gusto estar con usted nuevamente en sus hogares. Es un verdadero placer y es una verdadera bendición estar con todos ustedes. En esta ocasión vamos a entrar a nuestro primer segmento. Bueno, es el que vamos a hablar en este programa y es fundamentos proféticos. Y lo que vamos a estar tratando es cómo Dios revela y cómo Dios se revela mediante la palabra de profecía. Es algo que a veces no se entiende. Uno piensa que la profecía le habla solamente a las personas, y eso es cierto, pues, pero también Dios trae la revelación de sí mismo por medio de la palabra que Él le da a sus profetas y le daba a sus profetas en el Antiguo Testamento. Sea muy bienvenido, tenga su Biblia en su mano. Estamos entonces, profeta Roberto, cómo la profecía revela, cómo la profecía se revela, cómo la profecía nos da el conocimiento de Dios. Gracias, Horacio. Amigos, nuevamente aquí estamos para bendecirlos según la experiencia y el conocimiento que el Señor nos ha permitido a cada uno de nosotros. Les decimos que también van a estar viniendo otros profetas. El término Amén. general para abarcar las diferentes especialidades dentro de la profecía se llama profetismo. Es un término que abarca todo lo que tiene que ver con el aspecto eminentemente profético. Así que tendremos a otros hombres, mujeres, jóvenes capacitados en este oficio profético. En relación a la pregunta y la continuidad del tema que Horacio nos está platicando, ¿qué es la profecía? Y tenemos que entender dos aspectos fundamentales: lo que es la profecía bíblica y lo que es la profecía contemporánea. La profecía bíblica, estamos hablando de la palabra, la Biblia, el conocimiento, la revelación de su escritura. La palabra más profética y segura es la escritura, es la palabra, es lo que nosotros determinamos como Biblia. Así que siempre debemos de apegarnos. Cualquier palabra audible o vista en televisión o que alguien se la dé por escrito, tiene que estar en relación a la palabra escrita, y esa es una base fundamental para que nosotros entendamos que es la inspiración del Santo Espíritu del Señor y que eso es seguro. Luego viene lo que es el complemento de la profecía, en la que se da un complemento no a lo que la palabra dice, sino a las condiciones contemporáneas. Recordémonos que la Biblia habla de cosas de hace 21 siglos y más atrás todavía. Si vemos el siglo X antes de Cristo, estamos hablando de una cantidad enorme de siglos atrás, y por lo tanto uno tiene que contextualizar y poner al contexto contemporáneo lo que antes se decía, sin desvirtuar el pasaje y el contenido. Pero la profecía en sí que nosotros damos, además de ser conductores
y evidenciar lo que la palabra dice, porque la función profética no es solamente dar una palabra profética que alguien quiere escuchar, sino también dar una explicación de los fundamentos de la palabra a través de la inspiración del Santo Espíritu del Señor. Así que cuando uno habla de profecía, realmente el término, y nos van a quedar muchísimos programas, y como tenemos tanto tiempo para estar con ustedes, vamos a ir explicando poco a poco lo que significa uno de los 12 dones, uno de los 9 dones de 1 Corintios 12, es lo que queremos explicarle a ustedes desde el versículo 4, 5 y 6, especialmente los versículos 9 y 10, donde está ahí específicamente lo que es el don de profecía. Es tremendo, de veras, sí es lindo esto, porque como usted puede ver ya de lo que habló el hermano Roberto hasta este momento, la profecía más segura es todo lo que está escrito en la Biblia, porque todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito por profetas. Bueno, el Nuevo Testamento hay otros que no eran profetas, eran los apóstoles, pero lo interesante de esto es que Dios le reveló a sus siervos los profetas antiguamente, y toda esa palabra profética es una palabra de revelación del propio Dios, Dios revelándose mediante los escritos proféticos, Dios revelando aspectos de su corazón, aspectos de su mente, porque cuando algunos vienen y definen la profecía, es como la declaración de la mente y de los consejos de Dios. Hay una palabra en el libro de Amós, capítulo 3, versos 7 y 8, en donde dice: ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y luego dice: ruge un león, ¿quién no temerá? Habla Jehová, ¿quién no profetizará? O sea que nos da la base de que toda la profecía viene de la revelación de Dios. Cuando Dios le revela a un hombre para que le hable a otros hombres y le traslade a otros hombres lo que él manda, entonces se produce la profecía. No, eso es tremendo. Y sabe una cosa, la profecía que está escrita en la Biblia, según como decía Roberto hace un momento, esa es la más segura. Correcto. A esa es a la que hay que ponerle atención. Por eso recomienda el Señor, lo vamos a ver un poco más adelante, que no hay que perder de vista la profecía y hay que ponerle atención, así como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, mientras el lucero de la mañana, que es Cristo, alumbra nuestro corazón, porque toda la profecía escrita en la Biblia, porque la Biblia es profecía pura, toma sentido cuando uno ve la persona de Cristo. Pero también la profecía le habla a las personas, creo que es otro aspecto de los que iba a mencionar Roberto también. Vamos a hacer mención en su momento. No le hablaba no hablaba solamente Dios a las personas en aquel tiempo, sino que toda esa profecía, todo ese bagaje que quedó escrito como revelación para nosotros, también eso tiene sentido para este tiempo. Era lo que decíamos, la contextualización de los escritos antiguos. Recordémonos que en el Antiguo Testamento, eminentemente, todos los que están funcionando como escritores son profetas, y la palabra profética iba a quedar escrita. Hay ciertos aspectos que fueron revelados, pero no era para que quedaran escritos. Todo lo que tenemos del Antiguo Testamento es dado específicamente a la figura fundamental, al oficio que en ese entonces existía, que era el profeta. Hablo del Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento tenía a sus profetas con doble objetivo, escritural y pronunciar la palabra como trompetas. Así que ellos hablaban la palabra, pero también dejaban escrita la palabra, porque nos iba a servir a nosotros también, palabra profética. Es interesante que no solamente es profética, sino poética, que también tocaremos ese tema en su momento. Por ejemplo, el libro de Isaías es pues un complemento de mucha profecía, pero también está escrito en poesía. El 85% del libro de Isaías es poético. Dios es poeta, Dios es escritor, Dios inspira. Y todo eso del Antiguo Testamento, junto con la profecía del Nuevo Testamento, es el legado valioso del pensamiento, de la mente, del corazón de Dios a través de su Santo Espíritu, que inspiraba a esos profetas para decir lo que tenía que quedar escrito, y hay algunas cosas que no quedaron escritas. Jeremías dice claramente
que el Señor había enviado muchos profetas en muchos tiempos y habían hablado al pueblo de Israel para que cambiaran su conducta, pero no todos aparecen con libros, sino que eran profetas anónimos, que dijeron verdades ya reveladas por otros profetas, pero que no quedaron escrituradas. Lo que Dios quería que nosotros conociéramos de Él estaba en el Antiguo y se complementa en el Nuevo, palabra profética. Vamos a entender lo que significa la palabra profética escrita y la palabra profética que también damos nosotros en la función profética. Profetas del Antiguo Testamento, hablo escritural, profetas del Nuevo Testamento escritural, y también nosotros en la función y en el oficio profético en esta época contemporánea. No, y qué lindo es cuando uno lee la elegancia de los escritos bíblicos, ¿verdad? Porque no solamente son profecías, sino es la elegancia, la riqueza de las expresiones. Y todo eso viene por definición de la mente de Dios, porque entonces, ¿cómo definiríamos la profecía? Porque hay varias definiciones, ¿verdad? Pero en una definición, por ejemplo, se define la profecía como el don sobrenatural de conocer las cosas lejanas o futuras, o el término que me parece que es griego, profeteia, donde se habla que la profecía es la proclamación de la mente y del consejo de Dios. O sea, Dios revelándole a los hombres, los profetas, en el caso que hablamos ahorita del Antiguo Testamento, lo que es el plan que él tenía en su mente y luego el consejo, porque Dios aconsejaba mediante la palabra profética. Es maravilloso, y cuando lo hacía con una riqueza de expresión, con una riqueza que nos muestra sentimiento que también vienen a revelar cómo es el corazón. Dios tiene un corazón sentimental. Si nosotros somos sentimentales es porque Él es un Dios sentimental, es un Dios emotivo. Sí, Dios tiene emociones. Es un Dios emotivo, es un Dios que se entristece. Ahorita que se enoja también. Que se enoja, me recuerdo cómo habla el Señor como un esposo enojado, cuando está hablando en el libro de Oseas, luego cómo le habla como un evangelista, un reconciliador en Isaías. No, de veras es maravilloso, nos está revelando las facetas del corazón de Dios. Por eso en este segmento estamos hablando, Dios revela y se revela. O sea, no revela solo lo que tiene en su mente, su consejo, sino que también se revela a sí mismo. Por eso también decimos que de lo que habla la boca abunda el corazón, ¿verdad? Oyendo como una persona habla, uno lo que nos es maravilloso. Excelente, así es, interesante porque uno solo conoce a la persona no por su apariencia física, uno conoce a la persona por lo que habla y conforme habla lo conoce más. La apariencia externa puede confundir, pero las palabras llegan a determinar la esencia misma de la persona. Lo importante no es lo que yo hago, lo importante es lo que yo soy, porque yo puedo decir y puedo hacer, pero ese no soy yo. El que soy es el que se muestra bajo cierta presión y ciertas circunstancias. Así que Dios, Él se muestra y Él pone su mente, pone en su corazón y pone sentimientos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y para que Dios hablara a todas las lenguas y las naciones, nos deja la Escritura, nuevamente guiada por los profetas. Creo que el inicio de una elección, más que una elección, una selección divina, es con Abraham. En Génesis capítulo número 12, cuando él se revela a Abraham, en el Génesis 1, 2 y 3, en sus versículos, y él dice, vete de tu tierra y de tu parentela y a la tierra que yo te mostraré. Lo importante es que él se revela y él se da a conocer, porque Abraham ya era grande, ya era un hombre maduro, estaba entrando en la vejez cuando se revela y conoce por primera vez, ya que él era idólatra. Y luego vemos después en el libro del Éxodo capítulos 3 y 4, y especialmente en el 3, cuando nuevamente se revela Dios a Moisés, que él le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus patriarcas, se le está revelando a él. Y así se sigue revelando. Y todo eso es porque es lo que Dios quería
demostrar en su esencia. Recordamos que la esencia de Dios es amor. Dios es amor y actúa a través de su misericordia, extiende su misericordia. La característica fundamental de Dios es que Él es un Dios misericordioso y es un Dios de amor, y por eso es que nos deja esa escritura, esta palabra. Y solo quiero terminar mi participación en este momento diciendo de que lo importante es los sentimientos y las emociones, y lo que mueve todo el pensamiento del Antiguo y Nuevo Testamento es el amor. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Lo que le interesa, todo lo que es la profecía es por amor, todo lo que Él hace es por amor. Y uno puede decir, ¿por qué es que Él me ama si yo soy malo? Es que Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él no vino por los que ya están en el camino, Él vino por los que se han desviado. Él deja las 99 guardadas que seguirán siendo guardadas y va por la que está perdida. Sí, es tremendo cuando nosotros conocemos a ese Dios con tanta misericordia sobre Israel. Como la Escritura, si usted lo ve en el Antiguo Testamento, contiene una profecía que es predictiva, porque ciertamente predecía los sufrimientos de Cristo, las glorias venideras es lo que nos dice la palabra, pero también cómo Dios revelándose a sí mismo, a la vez que predecía los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras, que la profecía en el Antiguo Testamento es predictiva sobre todo eso que sería la vida de Cristo y la vida de la iglesia de Cristo actual, sino que cómo a la vez en la paciencia que le tenía a Israel, en la forma como los perdonaba, en la forma como los llamaba, en la forma como los volvía a perdonar y a reperdonar, cómo nosotros vamos conociendo ese corazón misericordioso de Dios. Hay un pasaje, no recuerdo ahorita la parte de la Escritura donde está, pero creo que es en el libro de los Jueces, no recuerdo bien. Pero dice, llegan los israelitas, estaban entregados de nuevo al enemigo. Es una cosa tremenda. Cada vez que Israel era desobediente, Dios lo entregaba a un enemigo y estaban ya padeciendo debajo de un enemigo y llegan con Dios y le dicen, bueno, Señor, líbranos. Y el Señor comienza a contestar enojado y les dice, no, pero si ustedes se fueron con otros dioses, vayan con ellos y que ellos los salven. Y ellos vuelven y dicen, no, Señor, pero tú eres misericordioso. No, váyanse. No, Señor. Y cómo de tanto está rogando, los vuelve a librar. Entonces, cómo ese Dios tan misericordioso revela su corazón, revela su amor, revela no solamente lo que estaba anunciando, que venía para años de años después, que iba a ser la vida de Cristo, su Hijo, sino que cómo también Él estaba revelando su corazón misericordioso. Es tremendo, Rubén. Miremos un poquito en cuanto al tiempo. Me refiero a que estamos en el siglo XXI y lo de Jesús fue en el siglo I, o sea que ya llevamos, si usted lo quiere ver así, 20 o 21 siglos desde que el Antiguo Testamento ya había sido formado y el Nuevo fue muy rápido, aproximadamente desde el año 65 al 100, algunos dicen el año 90-95, con un Apocalipsis en el Nuevo Testamento, se conformó el canon de la Escritura. Pero también pensemos que los escritos empiezan a ser compilados en el siglo X antes de Cristo, entre el inicio del reinado de estabilidad del reinado de David y Salomón, su hijo. Es compilada la parte que todavía estaba pendiente de unirse y empiezan a tener la estructura. Y eso sigue teniendo validez. Me llama mucho la atención que los libros poéticos, comenzando con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, esos libros que los consideramos como poéticos, donde evidentemente se nota la forma, cómo está escrito. Si ustedes van a Génesis 1, 2 y 3, lo van a encontrar en algunas versiones, lo van a encontrar no en prosa. Prosa significa que es una escritura continua, sino lo van a encontrar en poema, en poesía. Dios es poeta, lo dije hace un rato, y Dios es amor.
Dios es sabio e inteligente. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó. Dios es creador. La diferencia entre el diablo y Dios es que el diablo es copista, es copy y paste. Eso es lo único que hace. Mientras que Dios es creador, es una característica, y Dios es amor. Y la profecía del Antiguo Testamento, como hablaba el profeta Horacio, se viene a revelar y a unirse el antiguo con el nuevo, con Jesucristo. La promesa fundamental del Padre y la revelación más grande del Antiguo Testamento, que estaba parcialmente oculta, se revela en el Nuevo Testamento, y eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 12. Los profetas que profetizaron de la gracia, la esencia misma de la gracia es amor, Jesucristo es el vínculo, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Todo el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, estaban orientados a un solo aspecto, que era la salvación. El efecto fundamental de la profecía del Antiguo Testamento era salvación, a dos grandes segmentos. En primer lugar, al pueblo de Israel, porque a él se le habían revelado estas verdades, y luego nosotros, que íbamos a constituir como iglesia después de Hechos 2 y en el crecimiento y desarrollo de la iglesia contemporánea. Vamos a hacer una pausa. Por favor, no cambie. Seguimos entonces en Hablando para la Profecía, y de veras qué lindo aquí conversando con el profeta Roberto acerca de este aspecto tan precioso, pero queríamos redundar un poco en el aspecto predictivo de la profecía, tal como dice la cita que leímos hace algunos momentos, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 10 y 12, cuando se habla del aspecto predictivo de toda la profecía del Antiguo Testamento, porque se profetizaba acerca de Cristo, acerca de los sufrimientos de Cristo, acerca de las glorias venideras. ¿Cómo sigue esa cita, profeta? El versículo número 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por favor, leeré el 10 para agarrar el contexto completo. El 10 dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y fíjense que es interesante que ya hace mención que estaba el Espíritu de Cristo, escudriñando el 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En los profetas estaba el Espíritu de Cristo. Estaban ya tratando de averiguar qué era eso que el Antiguo Testamento decía en relación a una gracia salvadora, y podríamos nosotros pensar lo que dice Isaías 53 y el final del capítulo 52, pero especialmente el 53 del siervo sufriente. Ellos investigaban, preguntaban, pero no era la revelación plena de ese pasaje y de los otros de qué era eso, sino que estaba pendiente, porque recordemos que ellos estaban viviendo dentro de la ley y eso era lo que tenían que practicar, creer, y funcionaban en base a la normativa del libro de Levíticos en cuanto a sus sacrificios. No entendían esto nuevo, pero ya estaba dando dentro del corazón de Dios para ese conocimiento. Dice, el Espíritu de Cristo anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ahí el ejemplo que pusimos es claramente establecido de Isaías 53. El siervo, todo el capítulo habla del siervo sufriente. Dice, a estos se les rogó no para sí mismos, o sea, no era para ellos, sino para nosotros. Ellos estaban siendo administradores de la profecía predictiva para nosotros. Las cosas que ahora nos son anunciadas, dice, por las que
por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Qué interesante, se involucra tanto el Padre, el Espíritu de Cristo, como el Espíritu Santo en esto, en el mensaje predictivo, en el mensaje profético, que era especialmente la cumbre del amor del Padre, y va a ser la gracia. No, pero note usted qué bonito esto, el aspecto predictivo, porque dice que diligentemente inquirían. ¿Qué persona y qué tiempo? O sea, sabían que no era ese tiempo, pero entonces, ¿qué tiempo sería? ¿Verdad? Y ya el Espíritu de Cristo hablaba en ellos, y notamos aquí exactamente el aspecto predictivo de la profecía. Por eso, cuando buscamos una definición, decimos que la profecía es predicción. La profecía se refiere a aspectos del futuro. Pero también ellos diligentemente buscaban a qué persona, a qué pueblo, porque habían unas glorias venideras, unas glorias que ellos decían, ¿qué pueblo será? Pero ahora, como decía Roberto hace un momento, hay un aspecto más aquí. Cuando habla en el verso 12, de que son esas cosas que fueron escritas según en el verso 10 y en el verso 11, eso que ellos preguntaban, eso que ellos inquirían, eso que ellos no sabían y buscaban qué tiempo, dice que ahora nos han sido predicadas por todos aquellos que son conducidos por el Espíritu Santo. Lo vemos, profeta, es precioso esto. ¿Cómo lo encaja con el tiempo de hoy? Por eso veíamos en el verso 12, dice, a estos se les reveló, o sea que también lo supieron, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Note el enlace y cómo la profecía del Antiguo Testamento conecta con el Nuevo Testamento, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice algo muy, muy tremendo, cosas a las cuales anhelan mirar los ángeles. Formidable, excelente, porque es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda la palabra profética de Amén. que estamos hablando. Así es. En términos de Biblia, de Escritura. Y veamos nosotros que el contenido y la validez del Nuevo Testamento no está en el Nuevo Testamento, sino ya se empieza a predecir, se empieza a escriturar en el Antiguo Testamento por acción profética, para que quede testimonio, quede por escrito, que lo que Jesús decía, recordemos esto, Jesús hablaba y no se refería al Nuevo Testamento que no existía, que no había sido escrito. Él muere en el 33, más o menos 3 años, pero todo lo que él hablaba era de siglos pasados. Escrito está, era la afirmación de Jesús. Él sabía de que hablaba Antiguo Testamento. La base de Jesús para su palabra era el Antiguo Testamento. Él Amén. se basaba en el Antiguo Testamento. No estoy diciendo que no valga el Nuevo, claro que sí. El Nuevo Testamento vive a nivel predictivo y a nivel profético porque lo ampara el Antiguo, pero uno no es mejor que el otro. Los dos están unidos y tan importante es el primero, el Antiguo, como el Nuevo. Y el que los une verdaderamente es la promesa más grande y la revelación del éxito de la revelación de Dios. No es toda la Biblia, sino el éxito de la revelación del Padre, es la presentación y la consumación de la gracia en su Hijo Jesucristo, y lo cual se logra y se evidencia no en el Antiguo, sino se manifiesta en el Nuevo Testamento, y el mismo Jesús hace mención de que Él es enviado por el Padre, de que el Padre es el Dios, es divino, de que Él tiene su divinidad, y antes de su partida, en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14, 15 y 16, Él dice, os conviene que yo me vaya porque sabe de que viene la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Esta es la base escrituraria de la palabra profética, la escritura. Entre escritura y profética entendemos que escritura es aceptado porque entendemos que es la Biblia.
Y profético, no muy aceptado porque parece extraño, pero hemos estado aclarando que al decir palabra y al decir profecía de la Biblia, estamos hablando de su escritura, de lo que está escrito, que es válido. Pero tenía un elemento escatológico. Al decir escatológico, eventos del futuro, habla sobre aspectos que vendrán, que han pasado tantos años. Entendamos que el libro de Isaías, por ejemplo, fue escrito aproximadamente unos 400 años de Cristo, 400 años antes de que Él naciera. Ya se estaba hablando de Él, de la promesa de Jesús. Y los evangelios, nuevamente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no hablan por sí mismos, sino toman referencia del Antiguo Testamento, especialmente el evangelio de Mateo hace referencia a las promesas. Y es interesante cómo el libro en su inicio, en el evangelio de Mateo, está tomando significativamente muchos salmos, al igual que el libro de los Hebreos en su capítulo 1 y capítulo 2 hace mención al salterio, hace mención a los salmos como elemento. En los salmos no solo habían cantos, había doctrina, había enseñanza, había palabra, había revelación. Amén. Y solo se puede entender por el Espíritu del Padre, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, no que sean tres, sino uno reunido en tres acciones distintas. Eso es revelación, eso es palabra profética, la certeza de lo que Dios quería dejar escrito. Solo quiero hacer mención y me detengo un poco para aclarar bien esto. Digo a mis estudiantes del Instituto Bíblico, les digo, ¿creen ustedes que todo lo de Dios está en la Biblia? Respuestas variadas. Y yo les digo, si todo lo de Dios estuviera en la Biblia, Dios sería chiquito, Dios sería pequeño. Con leer y aprenderme de memoria la Biblia, ya conocería a Dios, lo cual nunca puedo llegar a conocer, porque el conocimiento es progresivo. En la Biblia, en la Escritura, en la palabra profética más segura, está todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos de Él. No está contenido todo. Está todo lo que Él quería que nosotros supiéramos de Él. Y hay cosas que no sabemos. Sí, Deuteronomio 29 claramente nos dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero los secretos, hay secretos que son de Dios, y los secretos que Él quiere revelar nos los hará mención, tomando en consideración la Escritura. Nosotros como profetas no podemos decir que traemos una nueva revelación y que traemos una nueva palabra y que un ángel me dijo o que alguien escuchó una voz, o no. Yo lo único que tengo que decir es, como profeta, explicar la palabra. Profeta que no conoce la palabra, profeta que se va a desviar completamente del camino y comenzará a hablar cosas incorrectas y entrará en herejías. Lo que nos detiene a nosotros como profetas para no decir lo que no es y para empezar a hablar lo que Dios quiere que nosotros digamos y tenerlo en el contexto contemporáneo es la Escritura. Y por lo tanto se dan cuenta ustedes que nosotros conocemos de la palabra, tenemos que guiarnos por ella. También somos predicadores y somos pastores y eso nos favorece. No tenemos solamente una función profética, ni andamos por el mundo predicando nada más lo profético, sino que también tenemos una función pastoral. Somos pastores, somos profetas y también, con hermano Horacio, somos maestros. Esas tres funciones hacen de que se busque de parte del Señor sensatez, sabiduría, ciencia y conocimiento a la hora de impartir la profecía, cosa de Dios. Ahora, note esto de lo que estaba enseñando Roberto ahorita. En la profecía Dios enseña, porque en los escritos del Antiguo Testamento hay mucha enseñanza, en los salmos, en los profetas, y también se dice acerca de las enseñanzas proféticas, y todo eso está escrito dentro de lo que los profetas dejaron testificado en el Antiguo Testamento. Entonces, los escritos y las profecías contienen enseñanzas de Dios, ordenanzas de Dios, mandatos de Dios, no solamente los sentimientos, Dios revelándose, pero también revelando su enseñanza y revelando los caminos que Él quiere que los hombres sigamos. Pero mire, tenemos que notar esto también.
Cuando Dios habla, normalmente en su palabra profética también habla y hace referencia a eventos del pasado, del presente y del futuro. Si volvemos un momento a lo que se hablaba de la profecía predictiva del Antiguo Testamento y cómo se cumple en el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo Jesús decía, esta escritura se cumple hoy en mí, ¿verdad? Y él afirmaba, y en muchos lados dice, y esto sucedió para que se cumpliese la escritura. En el Evangelio de Juan especialmente, porque algunos denigradores que quieren desprestigiar la Biblia, dicen que son libros diferentes, que son escritos diferentes, pero uno ve una perfecta conexión entre los escritos del Antiguo Testamento y todo lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Ahora bien, hablando un poquito, redundando acerca de lo que hablábamos, cuando Dios le hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento, como que les abría tres tiempos, les abría situaciones del pasado, situaciones del presente y situaciones del futuro. Y esas cosas todavía se ven hoy en los profetas contemporáneos. Quisiera que viéramos una referencia bíblica en Apocalipsis 1:19, que la veamos juntos. Dice al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Vemos aquí tres tiempos. De las que son, está hablando del presente. De las que han de ser, un poco hacia el futuro. Y después de estas, nos saca un poco del tiempo, un poco más allá. Es interesante en relación a que la misma palabra profética, y me voy a situar en dos libros, hay que entender ese término, como tenemos un auditorio bastante amplio, algunos tienen un gran conocimiento, los sigo bendiciendo para que aprendan y conozcan más. No pretendemos saberlo todo, sino estamos enseñando lo que nosotros hemos conocido y hemos aprendido. Pero regresando al punto, cuando vemos nosotros los libros de Daniel, por ejemplo, él habla de eventos proféticos, de acontecimientos que aún están pendientes de suceder. No voy a entrar en detalles porque no es nuestro tema. El libro de Isaías es el que más me gusta en el sentido de la palabra profética, predictiva, porque él habla del presente, de cosas que en su momento acontecieron y faltaban algunos años por suceder. Hablan de las cosas del pasado, maravilloso, y habla de las cosas que sucedieron antes del Génesis, antes de la creación. Él se traslada hacia la eternidad antes de la creación. La eternidad es eterna, por lo tanto no tiene tiempo. Y no solamente habla de la eternidad antes de la creación, habla del pasado dentro de la creación, habla del presente dentro de la creación, habla del futuro dentro de la creación, habla de los eventos más extremos del futuro, como por ejemplo podemos pensar en milenio y podemos expresar otras actividades, y habla también de lo que corresponde, y nos dice el Apocalipsis en el cierre de el nuevo reino, y habla de la eternidad sobre la tierra. O sea que se mueven no solamente tres tiempos, nosotros entendemos tres tiempos, porque eso es lo importante, la base esencial. Si no entendemos los tres, pasado, presente y futuro, que es donde nos manejamos, aunque los hebreos tienen otro pensamiento en relación a eso, pero será otro tema, entendemos de que los escritos proféticos tienen su cumplimiento, y cuando dijo Horacio la afirmación de Jesús, esto se ha cumplido. Cuando él abre el rollo de Isaías, ahora esto se ha cumplido delante de vuestros ojos. Amén. Es tremendo. Es tremendo ver cómo Dios cuida el tiempo. Cuando Dios manda una revelación, Él es muy cuidadoso del tiempo por una razón. Él está revelando su voluntad y quiere que las cosas se cumplan, quiere que las cosas tengan un éxito, que tengan un buen suceso. Entonces, cuando vemos cómo Dios cuida del tiempo, Hebreos 1:1 y 2 habla muy claro de eso, donde habla de cómo Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, en muchas maneras a los padres por los profetas, es una de las citas ABC, que podríamos decir, del profetismo, que nos demuestra cómo Dios cuida el tiempo.
Cuida el tiempo, cuida la ocasión y cuida la manera. Qué lindo Dios. ¿Cómo se cuida del tiempo? Porque quiere asegurar que las cosas se cumplan. ¿Cómo se cuida de la manera? Porque quiere ver que nosotros le entendamos. Porque Dios a nosotros nos entiende, pero a veces, ¿cómo lo entendemos nosotros a Él? Un Dios tan grande, un Dios tan perfecto, ¿cómo puede hacerse entender? Entonces Dios mira la forma como nosotros lo podemos entender y mira también la ocasión es para que el hombre reciba, esté en un momento oportuno para la revelación, porque Dios está interesado en que sus planes se cumplan. Pero haciendo referencia a la cita que veíamos de Apocalipsis 1:19, ¿por qué Dios cuida el pasado? ¿Por qué manda la revelación del pasado? Porque cuando se revela el pasado se entiende más fácil el presente y en el caso de la profecía para las personas permite que haya sanidad, que haya liberación, que haya aspectos arreglados dentro de la vida de la persona. Pero cuando habla del presente está hablando de situaciones actuales para poder enderezar caminos. Pero cuando revela el futuro es para que todo el presente se enderece y se tome acciones que van a conducir a la persona para que llegue a ese futuro. Qué maravilloso es Dios, tan cuidadoso. Yo digo a veces algo y no sé si estamos de acuerdo aquí con Roberto, pero le digo a la gente, Dios está interesado en que sus planes se cumplan. Y a veces digo, Dios es el más interesado en que sus planes se cumplan. Y lo vemos en los hombres, porque a veces la gente ni está interesada, recibe la profecía y la descarta, la desecha. El caso de los reyes, ¿verdad?, que no tomaban en cuenta las profecías del Señor. Pero es tremendo esto, Dios nos quiere hablar, entonces tiene uno que tener en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Y en el caso del Apocalipsis, que en su momento vamos a hablar un poco de esto, es un libro muy especial, que a veces cuesta entenderlo, tiene que conocer usted un poco de escatología. Comprendemos que el tiempo es importante para nosotros. El tiempo no es importante para Dios, porque Dios es eterno y no tiene tiempo. Entendamos que lo que significa pasado, presente y futuro es una realidad para nosotros, pero para Dios no existe. Para Dios hay un eterno presente. Aleluya. En el cielo no hay relojes. En el cielo no hay tiempo. Recordemos nosotros que el cierre del libro de Apocalipsis habla claramente de que los cielos y la tierra, lo que es lo que nosotros conocemos, desaparecerá y el tiempo también desaparecerá, porque Él es eterno. La eternidad no tiene, recordemos que Él no tiene principio, Él no tiene final, sino siempre ha sido, siempre se mantiene, siempre Él es el eterno gran yo soy. Por lo tanto, Dios creó el tiempo para nosotros. Y Él se enmarca dentro del tiempo de nosotros. Él no necesita tiempo. Él ve el tiempo de nosotros y actúa en el tiempo de nosotros, en nuestra necesidad, en el recordatorio, en los cambios y en lo que Él quiere hacer. Y uno dice, eso no está escrito en la Biblia. Por eso es que están estos programas en los cuales nosotros queremos y nos estamos basando en la Escritura para después ya profundizar un poco más sobre la palabra profética predictiva, la palabra que significa alguna de las cosas que han sucedido en el pasado de las personas que nos son revelados para que el presente de ellos sea bueno y su futuro sea próspero, que Dios está interesado. Y podrían decir, esto no está en la Biblia, pero el corazón de Dios para revelar las cosas sí está en la Biblia. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo ya y quisiéramos despedirnos, quisiéramos orar. Sabemos que hay muchas personas interesadas, hay muchas dudas acerca de la profecía, hay muchas preguntas, hay muchas cosas que arreglar, pero tenemos todavía bastantes programas para hablar con usted. Si usted está interesado en la profecía, nuestra recomendación es que busque más a Dios, que tenga una mayor comunión con el Espíritu Santo, busque más intimidad con Jesucristo, el Señor, lea más la palabra. Una de las lecciones primeras que hay en nuestras escuelas bíblicas, en nuestras escuelas proféticas, es que deben de leer la Biblia en un año. Y hemos platicado que si son ya personas directamente vinculadas en su quehacer
diario a la unción profética y al profetismo, tienen que leerla por lo menos 2 veces al año. Son cosas difíciles, pero queremos orar acá con el profeta Roberto por su vida, decirte a ti que nos estás viendo en este momento, que no te desanimes. Nosotros no nos hemos desarrollado de la noche a la mañana. Nos ha llevado un tiempo, nos ha llevado un proceso. Hay muchas batallas como las que tú tienes. Así es, correcto. Hay muchas caídas como las que están teniendo muchos también. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Así, y eso tiene que ser nuestra esperanza. Las personas proféticas tienen una mayor responsabilidad delante de Dios por cuanto son mensajeros, somos mensajeros. Quisiéramos hacer una oración por usted en este momento. Profeta Roberto, si hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por los programas presentes y los que van a venir, por el pensamiento y el corazón de cada uno de los que nos escuchan y nos ven, Señor. Gracias por eso. Queremos que lo espiritual sea acomodado a lo espiritual y pueda existir una comprensión de lo que se habla para bendecirlo. Nos has hablado y nos has dicho claramente que tú quieres una bendición hacia todos aquellos que nos escuchan y nos ven, Señor. Gracias, buen Señor. Te bendecimos donde te encuentres. En el nombre de Jesús. Amén.